Seguimos aquí en la opción de la mañana, 7:57 minutos, y tenemos en línea al primer entrevistado del día. Se trata de Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Buenos días. Muy buenos días, Elías, y buenos días a los demás compañeros, a Johnny, William y Patricia, y sobre todo a toda la audiencia que escucha a través de Independencia FM y los canales de televisión. Gracias, Ariel. Yo voy a ir inmediatamente al grano. Hay una situación en la República Dominicana que estamos viviendo, el país, el COVID-19, una crisis económica. ¿Cuáles son los planes del gobierno a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para volver otra vez a la normalidad en el país? Bueno, excelente pregunta. Yo iniciaría cuestionando si volveremos a una normalidad o a una nueva normalidad o covidianidad, como se ha denominado, sí, porque el virus es una amenaza latente hasta tanto no haya una vacuna o se produzca lo que se conoce como la inmunidad de rebaño, que simplemente nos contagiamos todos y ya nadie es contagioso. Sí. Entonces, pues tenemos que aprender a vivir con esto. Esto va a ser un proceso un poquito largo, paulatino, difícil, hay que saber cómo torear la situación, pero como hemos visto, se han ido produciendo la reincorporación de los trabajadores y las empresas a través de las fases. Estamos ahora mismo en fase 2. Sí. Se le ha permitido a casi todas las actividades económicas operar con un porcentaje reducido de la nómina y siguiendo estrictos protocolos de seguridad y de higiene, sí, en el ámbito laboral. Toma de temperatura, distanciamiento entre personas, escalar los horarios para que no coincidan. Sí. Y mientras tanto el gobierno ha ido apoyando tanto a las familias a través de los programas de fase, quédate en casa, PATI, como a las empresas a través de la postergación de los impuestos, los préstamos a tasas de interés reducidas fruto de la liberación del encaje legal, para evitar que la actividad económica tenga una caída abrupta. Pero ciertamente tenemos que saber que este va a ser un proceso difícil, que hay que monitorearlo en el día a día para ver cómo se van comportando las variables y los indicadores de salud, porque el COVID-19 es una amenaza latente que siempre estará con nosotros hasta tanto no se haya producido, como dije anteriormente, la vacuna o que todos nos hayamos contagiado. Juan Ariel. Escúchame, poeta. El gobierno de Danilo Medina es acusado permanentemente de ser un gobierno de endeudamiento del país. ¿Qué piensan ustedes? Es normal que los gobiernos de países en desarrollo tengan déficit fiscal y cuando tienen déficit fiscales se van endeudando y va creciendo la deuda. Lo interesante es, uno, que el déficit fiscal se ha reducido bastante si nos remontamos, por ejemplo, al inicio de la administración de Medina, donde el déficit fiscal sobrepasaba el 7% del PIB y como para estos años hemos tenido déficit que ronda entre el 2 y el 2.2% del PIB. Hemos tenido el mayor, digamos, el sacrificio fiscal o la reducción fiscal que se ha visto en América Latina, solamente superada por Honduras. Otro elemento importante es que es falso cuando se dice que el endeudamiento del gobierno es el motor del crecimiento económico. Más del 85% del crecimiento económico de los años de la administración del presidente Medina se debe al consumo privado y a la inversión privada. O sea, lo que ha motorizado la economía es el sector privado, que obviamente con un gobierno que preserva la estabilidad macroeconómica, con un gobierno que sienta las bases para el desarrollo y que articula un efectivo diálogo con el sector privado, pues este crecimiento ocurre. Y lo tercero es que cuando nosotros vemos República Dominicana ha ido endeudándose, como se han ido endeudando los distintos países de América Latina, incluso nosotros vemos que anterior al COVID, por supuesto, teníamos una de las mejores calificaciones crediticias, o sea que los organismos internacionales y quienes nos están prestando cada vez tienen más confianza en la estabilidad macroeconómica y en los fundamentos económicos de la administración del presidente Medina y del PLD. Juan Ariel, usted mencionó, yo le quiero plantear dos detalles cortos. Primero, esa intervención del sector privado en esta estabilidad y desarrollo, si me puede poner algunos ejemplos, es el primer caso. Y luego, la importancia de las MIPYMES y la propuesta que hay de una amnistía fiscal. ¿Nos puede enfocar esos dos elementos, por favor?
Claro, bueno, la importancia del sector privado, como en la administración de Medina, 7 de 10 puestos de trabajo han sido creados por el sector privado, en la mayoría formales. Y por eso nosotros vemos el auge que ha tenido, por ejemplo, la construcción en todo el país. Nosotros podemos ver el auge que llevaban las zonas francas, que estamos siendo líderes en la región de exportaciones de dispositivos médicos, por ponerles un caso. Y en cuanto a la segunda pregunta de las MIPYMES, claro, con las MIPYMES hemos trabajado mucho, se le ha postergado algunos impuestos, hicimos ahora una liberación de recursos para préstamos subsidiados y estamos trabajando en un fondo de garantía, o sea que la hemos estado ayudando. Ya tanto como una amnistía fiscal que se ha estado discutiendo es una opción, pero eso hay que verlo siempre dentro del conjunto de indicadores. O sea, hay que ver el panorama fiscal completo, porque tampoco podemos hacer muchas cosas y que de repente tengamos una crisis fiscal, porque eso nos llevaría a una crisis económica. Hay que ser responsable y prudente en el manejo de la economía. Ministro, buenos días. Patricia Pérez de este Patricia. lado. Mire, hay quienes dicen, usted confirmará, que la informalidad laboral en la República Dominicana ronda el 58 y tanto %. Dicen que es una de las más altas de los países de la región. Y con esta situación que estamos viviendo con el COVID-19, donde todavía casi 1 millón de empleados continúan con sus contratos laborales suspendidos y es muy posible que sean luego cancelados y mucha gente quede desempleada. Quisiera saber si ustedes ya tienen un plan desarrollado o por lo menos en carpeta para hacer frente en lo que está este gobierno a lo que viene, que dicen que la situación se va a poner muy dura en materia económica y si no hay trabajo, el sector formal se debilita porque la gente no tiene trabajo formal. ¿Qué piensan ustedes hacer al respecto? Gracias, Patricia, por la pregunta, porque gran parte del reto que vamos a tener a futuro es en el mercado laboral, es ver cómo se crean empleos para recuperar esos empleos que han sido suspendidos y además para reducir la informalidad, que ronda poco más antes del COVID del 48%, para ser más... No 58. No, el 58 es una cifra vieja. Cuando se usaba una metodología anterior, se cambió la metodología hablando con la OIT y tiene unos años que no supera el 50%, pero es algo muy técnico de cómo se mide y qué se considera informal. Entonces, claro, los planes dependen del próximo gobierno. Estamos hablando de que la administración del presidente Medina concluye ahora el 16 de agosto. Sí. Entonces, eso es una excelente pregunta para los candidatos a la presidencia. Aquí sí puedo decir que el candidato Gonzalo Castillo, que obviamente a quien yo apoyo, ha anunciado un importante plan de recuperación económica donde se centra en la inversión pública para motorizar la economía por la capacidad que tiene de vincularse con otros sectores, la industria, los servicios, y también un plan muy interesante de reactivación de la manufactura y de la industria farmacéutica para la exportación para enfrentar el COVID-19. O sea que, contestando la pregunta, al ser algo de mediano plazo, le toca al próximo gobierno y de ser electo Gonzalo Castillo, pues sí que tenemos un plan muy detallado, muy articulado de todas las intervenciones necesarias para reactivar la economía y crear cientos de miles de plazas de trabajo. Hay una situación, en el día de ayer el Congreso Nacional aprobó 2 proyectos de leyes en la Cámara de Diputados. Uno tiene que ver con el presupuesto complementario. Me voy a ir por esa pregunta primero. En el ámbito de lo que tiene que ver con 1.500 millones de pesos aprobados en el presupuesto complementario para los próximos meses, como usted bien afirma, el gobierno de Danilo Medina culmina el 16 de agosto. A mí me llama la atención la distribución de ese presupuesto, que no está claro. Solamente se ha dicho que hay 1.500 millones para la Junta, 1.000 millones para los partidos, pero no está claro qué parte del presupuesto va para el sector de la construcción, qué parte del presupuesto va para el sector salud, qué parte... Y estamos hablando de que apenas faltan unas semanas para ya culminar el gobierno. Pero también he visto que hay en el periódico publicado hoy varias licitaciones de distintas instituciones públicas de compras y contrataciones. Estoy hablando de alrededor de 6 licitaciones.
¿Me puede explicar eso? Claro, varias cosas. El presupuesto complementario que se aprobó ayer sí que contiene informaciones sobre los aumentos, tiene informaciones sobre cuánto va a costar el programa Quédate en Casa, tiene informaciones de cuánto va a costar FASE, los aumentos que se le están haciendo al Ministerio de Salud, los aumentos que se le están haciendo a otras partidas como educación, defensa, policía. O sea que está detallado, obviamente, no se va a actividad por actividad, porque esa no es la finalidad de un proyecto complementario, es una redistribución interna de recursos. Por decirles algo, al Ministerio de Economía le quitan 77 millones. Si dice exactamente de cada actividad cuánto le está quitando, el presupuesto complementario tendría 5.000 páginas. Entonces se dice, al Ministerio de Economía se le quitan 77 millones y al Ministerio de Salud se le agregan 13.000 millones, por decirles un ejemplo. Entonces es normal, pero sí que están todas las informaciones para que se pueda ver, uno, cuánto será el aumento del déficit, que ahora va a ser, se espera, de 5% del PIB, y dos, cómo se está financiando, cuánto es por redistribución interna, quitándole a unos ministerios para ponerle a otros, y cuánto es por mayor endeudamiento. Sobre las licitaciones, no las he visto, no sé específicamente a cuáles, pero es normal. El gobierno está operando. Entonces nosotros en cada uno de los ministerios, si se nos acaba el papel, tenemos que hacer una licitación de papel. Si se nos acaba un tóner de impresora, tenemos que licitar. Entonces la operatividad del gobierno se tiene que mantener y dependiendo de los montos se ha establecido en la Ley de Compras y Contrataciones, la Ley 340-06, que se establezca a través de licitación o a través de comparación de precios. Pero el gobierno sigue operando. Lo que sí no hay es, si el miedo es que de repente por disponer de estos recursos se va a hacer un uso político para fines de campaña, yo les diría que quienes conocemos la administración de recursos en el Estado, sabemos que no es tan fácil, que todo tiene que haber sido presupuestado, todo hay que buscarle la cuota trimestral, todo hay que hacer un proceso, luego del proceso tiene que ir a Contraloría, presupuesto y finalmente a Tesorería. O sea, que quienes tenemos experiencia en la administración pública moderna que hemos tenido en los últimos años, sabemos que ejecutar el gasto no es tan simple como le aumentaron el presupuesto y desborden el gobierno, para nada. Todo tiene que haber sido planificado, presupuestado y distribuido trimestralmente en cuotas. Eso es una buena noticia, pero tanto para información suya como para los amigos radiotelevidentes, aquí hay por ejemplo, licitación publicada por la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, que está licitando para el servicio de alquiler de 7 plantas eléctricas para la institución. Tengo aquí una de fideicomiso del BBC de la República Dominicana, fideicomiso para la construcción de viviendas de bajo costo, convocatoria para presentación de ofertas. Tengo una aquí de la empresa de transmisión eléctrica dominicana también, para el movimiento de instalación de una torre autosoportada desde subestación La Vega. Y tengo una del Ministerio de Agricultura, en una licitación pública para la adquisición de equipos de exploración, perforación y extracción de agua del subsuelo. Claro, y a medida que usted lo va diciendo, yo le diría, bueno, si necesitan electricidad y están teniendo problemas, es normal que tengan que licitar esas plantas eléctricas. En el caso del Fideicomiso de Vivienda de Ciudad Juan Bosch, del cual yo soy parte del comité fiduciario, sí, eso está conforme a la programación que tenemos de hace años, de cómo se va a ir adjudicando los distintos lotes de vivienda y los lotes comerciales. O sea, tenemos que saber que el gobierno no para porque hay elecciones. El gobierno sigue. Lo que sí es cierto es que el gobierno sigue en el marco de las normativas que se tienen para la ejecución del gasto y para el uso de recursos públicos. Pero cada uno de nosotros tiene que seguir operando para darle el servicio a la ciudadanía que se requiere, seguir operando para mantener en funcionamiento las distintas estructuras que tiene el país. De repente no nos podemos quedar sin autobuses, de repente no nos podemos quedar sin el servicio de electricidad o sin las telecomunicaciones. Lo que sí sabemos es que hay las normativas suficientes y los mecanismos de control para evitar que esa operatividad que se necesita tener hasta el día 15 de agosto, eso se haga dentro del marco de las buenas prácticas y de la legalidad. Hay organismos internacionales que han recomendado a la República Dominicana, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que se hace urgente
eficientizar el gasto en el país. Yo quisiera que usted como ministro de Economía nos hable de cuáles medidas o políticas han tomado para acatar o cumplir esas recomendaciones y si está de acuerdo o no con que hay que eficientizar el gasto. Yo siempre voy a estar de acuerdo. Yo creo que la búsqueda de la eficiencia del gasto es una tarea que tenemos todos los gobiernos en todos los tiempos. Nunca se está en un estado perfecto que uno pudiese decir, no necesito mejorar. Claro que tenemos que mejorar la calidad del gasto y tenemos que mejorar la eficiencia de ese gasto en producir bienestar para el país. Entonces, sí que es una tarea pendiente que requiere de reformas interesantes que la Estrategia Nacional de Desarrollo prevé, debe ser discutido en el marco del pacto fiscal, porque atiende muchas cosas, atiende hasta eficiencia del gasto público, es saber cómo se deben comportar los gremios. Si es eficiente pagarle a gremios que se van a huelga y descuidan las escuelas y descuidan los hospitales, por ejemplo. Entonces, es para que se vea que la eficiencia del gasto es algo de la sociedad completa, o los incentivos fiscales están siendo efectivos para crear empleos. Entonces, por eso la discusión debe involucrar a los distintos actores y el pacto fiscal es el mejor escenario. Desde el punto de vista de lo que se ha hecho, lo que ha hecho el gobierno para mejorar la eficiencia, le voy a dar solo dos ejemplos. Uno es Punta Catalina. Con la inversión que hizo el gobierno de Punta Catalina ha logrado reducir el costo de generación desde 14 centavos de dólar que era en mayo del año pasado a cerca de 4 centavos de dólar. Eso va a disminuir a lo largo de los años ese déficit eléctrico que estaba sangrando el presupuesto nacional, porque todos los años teníamos que dedicar entre 1.000 y 1.500 millones de dólares para cubrir el subsidio eléctrico. Entonces, ese es un gasto que mejora la eficiencia. ¿Por qué? Porque evita una erogación futura de fondos. Eso por un lado. Por el otro lado, les puedo dar el ejemplo de RD Vial. RD Vial permite que la administración de las estaciones de peaje estén en manos que operan bajo una lógica privada y que con esa recaudación se realicen las inversiones para el desarrollo de la infraestructura que hemos visto. Por eso vemos todas las circunvalaciones, por darles un dato. Entonces, esos son mecanismos innovadores que ayudan a mejorar la eficiencia del gasto público. Sí. Escúchame, Lía, para que tú entres con la pregunta que tienes. No se puede hacer nada con el peaje sombra de los 2.500 millones que tenemos que erogar en el año, porque parece que los que se graduaron en ingeniería en cálculos no calcularon bien el rodaje de vehículos hacia esa parte de Samaná y otra zona. Esa es una excelente pregunta y de hecho es una de las muestras de cómo la eficiencia del gasto es algo que va mucho más allá de las decisiones día a día del gobierno, porque el gobierno del presidente Medina hereda ese contrato. Entonces es un contrato que ya en su momento, previo a la administración de Medina, fue aprobado en el Congreso, es un contrato con una empresa internacional. Entonces modificar las cláusulas de ese contrato nos puede llevar a un arbitraje internacional, sí, si lo modificamos unilateralmente. Sí. Ganas no nos faltan, porque ese es un recurso que sabemos no es una buena decisión de política pública, pero al ya tener un compromiso legal, nosotros sabemos que el presidente Medina y todo su gabinete somos muy respetuosos de la legalidad y muy respetuosos de los contratos que se tienen. Ahora, lo que sí les puedo decir es que en la Ley de Alianza Público-Privada, la 4720, nos cuidamos de que ese tipo de cosas no vuelvan a suceder, por un sinnúmero de procedimientos y de requisitos que me tomaría un poco más de tiempo explicarles. Ariel, perdóname que te nombre con tu primer nombre, pero bueno. Juan Ariel. Con el segundo. Con el primero es Juan. Juan Ariel. Hay una situación, yo le decía que eran dos proyectos de leyes que habían aprobado ayer en el Congreso Nacional y uno era el presupuesto complementario de 1.500 millones. El otro fue la erogación del 30% de las administradoras de fondos de pensiones para el uso de los empleados de los trabajadores. Por supuesto que eso todavía queda mucha tela por donde cortar, eso tiene que ir al Senado de la República, pero la posición del gobierno ha sido la de que esto pudiera causar un problema de inflación en la población. ¿Es así?
Comentarles primero que fue aprobado en la Cámara de Diputados que al ser el Poder Legislativo es un poder soberano independiente y nosotros en el Ejecutivo respetamos esa separación de poderes. O sea que no puedo criticar lo que ellos hagan. Ahora, sí lo que hemos hecho en el equipo económico es advertir las consecuencias que quizás se escucha muy interesante y muy llamativo el proyecto, pero en economía nada es tan sencillo. Y hemos advertido que ese dinero no está ahora mismo en arcas ni en bóvedas de los bancos. Ese dinero está ahora mismo invertido en instrumentos financieros, que para poder modificar y para poder convertir esos instrumentos financieros en pesos que se le pueda dar a los trabajadores, necesita que alguien los compre. Pero el mercado secundario está bastante corto de liquidez. Cuando esas cosas pasan, solamente el Banco Central tiene la liquidez para poder hacerlo. Pero cuando el Banco Central aumenta tanto la liquidez, porque recordemos que ya la aumentó para enfrentar el COVID-19, si la sigue aumentando sin control y eroga más de 140,000 millones de pesos, eso implica un aumento de los agregados monetarios, un aumento del dinero en circulación y conlleva obligatoriamente devaluación e inflación. Ariel, pero para mucha gente, entre lo que estoy yo, que soy ignorante, pero ¿y entonces por qué le dan esa facilidad al Estado como administrador? ¿Por qué entonces el Banco Central y esas instituciones le aprueban los famosos 140,000 millones a 40,000 millones al gobierno? Por varias cosas. Lo primero es que eso se mantiene en un instrumento financiero. Lo único que es un instrumento financiero que ahora es un bono de Hacienda, con lo cual ese ahorro que tienen los trabajadores se mantiene cogiendo intereses cada año. Sí. Solamente cambió de ser un bono de Banco Central a un bono del Ministerio de Hacienda, pero se mantiene tomando valor en el tiempo, protegiendo el ahorro de los trabajadores, que de por sí ya es muy poco. Y lo segundo es porque eso entonces viene a financiar el déficit fiscal, que es indistinto si se está financiando con bonos, digamos, de las AFP, con bonos que puedan adquirir las personas con préstamos con la banca comercial. O sea que en ese sentido no se cambia, digamos, el efecto económico por el hecho de que ya el gobierno había incorporado esa decisión de haber aumentado el déficit fiscal. A mí me ha llamado hoy Donald Trump da otro palo por los 411. Donald Trump acaba de anunciar que dará otra ayuda otra vez significativa para los norteamericanos, para los estadounidenses, fruto del COVID. Entonces, como son legislaciones diferentes y son economías diferentes, naturalmente no podemos compararnos con una de las principales economías del mundo, como la economía norteamericana. Pero ¿cómo es que ellos usan eso? ¿Y cómo eso llega tan fácil? Tengo familiares que se han beneficiado de ese programa de ellos. ¿Y aquí por qué es tan difícil aquí? Bueno, dos cosas. Uno, el presidente Medina ha dado varios palos así, porque ha anunciado la extensión de los programas de asistencia social. Y dos, no se ha hecho más fácil en Estados Unidos que en República Dominicana. Si ustedes se fijan, el programa Quédate en Casa, en cuestión de 2 semanas, pudo llevar el dinero a 689,000 familias adicionales. Sí. O sea que, utilizando las tecnologías y utilizando mecanismos financieros más ágiles, se pudo casi que duplicar la cantidad de beneficiarios del programa de asistencia y transferencias monetarias para incluir todas estas familias. O sea que se hizo tan rápido, más rápido que en Estados Unidos en ese caso. El programa PATI, por ejemplo, se pudo realizar la selección de los beneficiarios y se pudo ejecutar las transferencias en cuestión de semanas. O sea que yo creo que si algo ha podido mostrar el gobierno es bastante eficiencia en las respuestas económicas que se le han dado al COVID. Juan Ariel, otro elemento. En estos días, a partir de marzo, con la cuarentena, mucha gente comenzó a trabajar desde sus casas. Y yo me pregunto, a ver si usted me puede ayudar en esto. ¿Qué tanto aporta el tiempo que dedica una persona al trabajo? Se habla de que en la República Dominicana hay una dedicación semanal entre 44 y 48 horas laborales. ¿Qué tanto incide el tiempo que el trabajador dedique al trabajo y
este trabajo o teletrabajo, ¿cómo ha incidido en la economía, en la estabilidad de la economía y en la posibilidad de un relanzamiento de la economía? Yo creo que el teletrabajo es una modalidad sumamente interesante que ya es válido por las tecnologías que se han desarrollado y que debemos incorporar en la revisión del Código de Trabajo que se dé a futuro, porque las realidades van cambiando. Sí. Ahora, ¿qué tanto aporta? El aporte del trabajador a la producción se descompone al menos en dos cosas: cuántas horas le dedica y qué tan productivo es en esas horas. Es muy temprano para hacer cálculos de qué tan productivo ha sido el trabajador dominicano que ha estado teletrabajando. Eso requiere de tener un tiempo para poder evaluar estadísticamente. Ahora, evidencia anecdótica ha mostrado, y lo puedo decir, por ejemplo, en el ministerio que me toca dirigir, que las personas tienen el nivel suficiente de compromiso y responsabilidad para continuar con sus deberes aún en su casa. He escuchado anécdotas de que hay departamentos que han visto aumentar su productividad. Claro, hay que saber que no todo departamento, no toda actividad económica se presta para el teletrabajo, porque la construcción no se puede teletrabajar, ni la manufactura. Sí, las áreas administrativas, los servicios profesionales como legales o de recursos humanos. Los planificadores, ¿verdad? Exactamente. Pero el trabajo del día a día que requiere de una operación manual, todavía las tecnologías no nos han llevado ahí, nadie sabe en el futuro, pero de repente que todavía no podemos poner 100% de la economía a teletrabajar. Lo que tenemos es que apostar al retorno gradual de los trabajadores a su puesto de trabajo y a seguir estrictamente los protocolos. Todo el mundo con mascarilla, todo el mundo evitar conglomerarse y las empresas tomando temperatura y cumpliendo las distintas regulaciones del Estado. yo quisiera saber, señor ministro Juan Ariel Jiménez, el alza del dólar es un tema que ha venido preocupando a la sociedad y especialmente a los sectores más vulnerables, en el sentido de que ronda ya los 58 pesos. Hay quienes dicen que están por los 60 y que que los bancos los venden a un precio y que las casas de cambio también lo venden a otro y así. Y esto, como usted sabe, disminuye la capacidad de compra, la capacidad de pago, disminuye los ahorros y afecta directamente a los trabajadores dominicanos que tienen, en cierto modo, un mismo sueldo, pero con menos capacidad para poder adquirir productos. Yo quisiera saber si esta responsabilidad de controlar esta alza está en manos del Ministerio de Economía o si es una responsabilidad exclusiva del Banco Central y qué tienen ustedes pensado para hacer que esto se frene, porque realmente está causando mucha preocupación. El sector construcción incluso se ha visto afectado porque apartamentos que se venden en dólares, $100,000, hay personas que tienen que echar para atrás porque estaba a 54, estaba a 52 y ahora está a 60. Aumenta exponencialmente el precio de una misma vivienda, o sea, un mismo inmueble mucho más caro en un tiempo récord. O sea, ¿qué ustedes tienen planeado hacer para que esto se detenga? Entiendo perfectamente la preocupación y la comparto. Primero tenemos que saber que estamos en una crisis. En las crisis a todos nos golpea, a todos nos duele de una forma u otra. Esa es una de las formas en que está impactando. ¿Y por qué? Porque el dólar es un precio, es el precio de una moneda extranjera, dólar norteamericano, en términos de nuestra moneda local, que es el peso. Y como todo precio está afectado por oferta y demanda. ¿Qué ha pasado por el COVID-19? Que ha disminuido la oferta de dólares por los problemas que hemos tenido con el turismo, por una disminución en las remesas y porque no estamos exportando igual que antes, porque cada país ha estado limitando sus fronteras. Uh-huh. Y lidiando con su propia crisis. Entonces tenemos que saber que un país como República Dominicana es normal que experimente en este tipo de casos una depreciación. Y de hecho podemos decir que a pesar de lo que hemos visto, de América Latina somos de los países que todavía ha estado más controlado, por otros factores que también les pudiera comentar. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? De todos, pero en particular del Banco Central. Okay. Es responsabilidad de todos porque el dólar obedece a las dinámicas económicas y a las expectativas. Si de repente la gente tiene miedo de que el próximo gobierno no va a saber manejar la economía, empieza a acumular dólares y eso aumenta la demanda.
si de repente las personas entienden que no hay suficientes reservas internacionales, empiezan a acumular dólares también. Entonces es una responsabilidad de todos. Ahora, en particular, el Banco Central, a través de la política monetaria y cambiaria, es quien más poder tiene para manejar la situación, pero tiene que manejarlo con cautela, tiene que manejarlo con prudencia. ¿Por qué? Porque no puede sobrereaccionar. Si de repente, para evitar la devaluación, agota todas sus reservas internacionales, que por cierto tenemos una importante acumulación de reservas internacionales que lo hemos hecho a lo largo de los años. Empezamos esta crisis con 10% del PIB en reservas internacionales. Pero si la agota de repente, ¿qué puede pasar? La controla un tiempo, pero los agentes económicos dicen se quedó sin municiones. Este Banco Central no tiene ya cómo reaccionar a futuro. Y ahí entonces se da un desborde. Por eso ustedes han visto que el Banco Central ha sido cauto en hacerlo. Ha intervenido el mercado cambiario, claro que sí, ha usado reservas internacionales, ha establecido mecanismos interesantes, por ejemplo, con la Reserva Federal de Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional, para disponer de dólares suficientes, pero no puede sacar todas sus municiones al mismo tiempo, porque se queda desprovisto y eso incrementa a futuro el nerviosismo. Entonces, perdón, quisiera concluir la idea. Sí, ahora, termina. Como ya estamos viendo que se están reactivando los sectores generadores de divisas, ya Zona Franca está volviendo a una actividad cercana a la normal, las remesas están aumentando, turismo todavía no, pues entonces podemos esperar que haya menos presiones en el mercado cambiario de cara a futuro y que cualquier presión pueda ser manejada por el Banco Central interviniendo el mercado con sus reservas internacionales. ¿Por qué el gobernador del Banco Central gana más cuartos que el presidente de la República? Padre. La gente se pregunta eso. Yo soy medio pueblerino, ¿verdad? Pero a la gente le interesa saber por qué. Bueno, yo no soy funcionario del Banco Central, con lo cual no quisiera dar una respuesta por una entidad que no es la que me toca dirigir. Sí. Entonces, en tal caso, yo le diría, habría que preguntar en el Banco Central o en el Ministerio de Administración Pública. Pero debo decir que eso es algo relativamente normal en muchos países, que lo relacionado al mercado financiero tenga esquemas de compensación más parecido al sector que regulan que a sus pares de gobierno. ¿Está bien o está mal? No soy yo el funcionario que tengo la responsabilidad de hacer esa evaluación. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Juan Ariel, para finalizar, ¿qué va a pasar en el país después de las elecciones del 5 de julio y después del cambio de gobierno del 16 de agosto? Bueno, ¿qué va a pasar? Depende mucho de cómo queden las elecciones. Quizás empiezo por lo último. ¿Qué va a pasar después del 16 de agosto? Dependiendo a quién le toque gobernar, le tocará enfrentar la situación más difícil a nivel económico y a nivel de salud que haya tenido el país en décadas recientes. Y pues todo depende de si es un equipo experimentado en el manejo de la administración pública, que tiene unos equipos económicos y unos equipos de salud que no van a improvisar desde el día uno, que sabemos cómo administrar lo que está en nuestras manos. Entonces la recuperación se hace mucho más fácil, mucho más efectiva que si se realiza con equipos y con partidos que vienen a aprender cómo administrar el gobierno porque han estado fuera de la administración pública por muchos años. Entonces, eso es lo que son las dos opciones que tiene el gobierno, que tiene la sociedad dominicana de cara a este proceso electoral. ¿Qué va a pasar a partir del 2 de julio? Bueno, lo primero es que depende de si hay o no segunda vuelta. Si hay segunda vuelta, pues prepararnos para desarrollarlo. No es verdad que el gobierno quiere postergar las elecciones o quiere que no haya elecciones. Eso es falso. Falso. No debemos, dejarnos llevar por acusaciones irresponsables que están asociando la advertencia de la población de que se cuiden por el COVID a que el gobierno quiera modificar el calendario electoral. Ya tanto el gobierno como el partido dicen que queremos elecciones el 5 de julio y el gobierno ha puesto los recursos para que se den esas elecciones. O sea, que estamos predicando y actuando conforme a lo predicado. Entonces, hay los recursos suficientes para primera o segunda vuelta. Entonces tenemos que hacer ejercicio de nuestro derecho y nuestro deber ciudadano. Yo solo quiero aprovechar para, en cierto modo, felicitarle porque es una persona que a pesar de su juventud
está muy preparada, muy capacitada. Muchos, los haters siempre dirán, por ejemplo, porque ese nació rico, que esto, que lo otro, pero hay otros ricos que han tenido tal vez la misma oportunidad y no se han preparado de la misma manera. Así que yo me siento, en cierto modo, orgullosa porque me gusta que la juventud destaque y me alegra mucho que usted esté lo que ha dicho en esa Patricia, tesitura. creo que es el sentido de lo que estamos aquí. Nosotros te admiramos y creemos que tú eres una de las, todavía de la reserva por tu juventud. Además de eso, fuiste político y te manejaste bien. En el aspecto, yo creo que tampoco fuiste muy impetuoso. Excelente, Juan Ariel Jiménez. Excelente. Y cuando se le escucha, uno como que cree que está oyendo a una persona mayor. Un manejo de los conceptos. Muy bien. Puede ser nieto suyo. Pues, agradecerle su valoración y decirle dos cosas. Uno, que hay muchos jóvenes buenos, de verdad, se lo puedo decir. Y dos, a Dios toda la gloria. Amén. Amén. Gracias, Juan Ariel Jiménez, por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa comercial. Seguimos con más aquí en La Opción.